te traemos 3 historias escalofriantes de las fuerzas del orden. Recuerda que puedes enviar tu historia al correo del canal. Suscríbete y regálame un comentario, así podemos seguir trayéndote más historias. No busco fama, ni que me crean. Si doy mi nombre, mañana aparezco en una zanja cerca de Caborca. Soy oficial de la Policía Estatal en Sonora. Llevo 12 años patrullando desde la sierra hasta el Pinacate. Todos saben que en Sonora hay que cuidarse de los cárteles. Pero nosotros los que andamos en la brecha a las 3 de la mañana, sabemos que hay cosas en el desierto a las que incluso los sicarios les tienen miedo. Todo empezó una noche de julio, durante la canícula. Me asignaron a un punto de control solitario en la carretera Federal 2. En el tramo entre Santa Ana y Altaren. Es una ruta maldita, lo sabemos todos, pero el deber es el deber. Cerca de las 2 de la mañana, una camioneta blindada, un Tajo negra sin placas, pasó el retén a toda velocidad. No hizo ni el intento de frenar. Encendí las sirenas y me lancé tras ella. La persecución duró apenas 10 minutos, pero se sintió como una eternidad. La camioneta se desvió hacia una brecha de tierra roja y de repente simplemente se detuvo. Cuando llegué, el vehículo estaba volcado sobre su costado. No había huellas de frenado, solo unas marcas profundas, como garras gigantescas que hubieran desgarrado el metal del techo para frenar el motor. Me bajé con el arma en alto, el corazón golpeándome las costillas. Al acercarme, el frío me caló los huesos, algo imposible en el desierto de Sonora en pleno verano. Dentro de la camioneta no había cuerpos, solo estaban los uniformes tácticos de 5 hombres, doblados perfectamente sobre los asientos, con las botas puestas en el suelo de la cabina. Parecía que los ocupantes se hubieran evaporado de su ropa. De pronto, la radio del Tajo se encendió. No era una frecuencia policial, eran risas de niños, distorsionadas por la estática, hablando en un dialecto que no era español ni odam. Era algo más antiguo, algo que sonaba a piedra, rozando contra piedra. Semanas después, una llamada de auxilio entró por la frecuencia estatal. Reportaban un tiroteo en una zona de minas abandonadas cerca de Cananea. Mi compañero y yo seguimos las coordenadas del GPS, que nos llevaron a un pueblo que no figuraba en ningún mapa, la Estancia de los Santos. Al entrar, el aire se volvió denso. Las casas tenían una arquitectura colonial perfecta, pero todo se veía demasiado nuevo, como si lo hubieran construido ayer. Lo que más me heló la sangre fue la gente. Había personas caminando por la calle, pero no tenían ojos. Sus rostros estaban cubiertos por una piel continua y lisa donde deberían estar las cuencas. Y sin embargo, todos giraban la cabeza al paso de nuestra patrulla, mirándonos con una precisión aterradora. Encontramos a otro oficial que se había reportado desaparecido días antes. Estaba sentado en una cantina, solo, cenando frente a una de esas criaturas. Cuando me acerqué, él ni siquiera me miró, solo dijo: "No te bajes de la unidad, oficial. Si apagas el motor, te conviertes en parte de la cosecha". Salimos de ahí quemando llanta, y al mirar por el retrovisor, el pueblo simplemente ya no estaba. Solo había matorrales y polvo. El encuentro final ocurrió en el gran desierto de Altaren. Estábamos en una misión de búsqueda de migrantes perdidos. Encontramos a un grupo de sobrevivientes en estado de catatonia, sentados en círculo en la base de un cráter volcánico. Todos señalaban hacia el horizonte. Saqué mis binoculares de visión nocturna para ver que los tenía así. A lo lejos, vi una figura de casi 4 metros de alto. Era delgada como un poste, con extremidades larguísimas que se movían con una elegancia inhumana. Cada paso que daba parecía cubrir kilómetros. Lo más aterrador es que arrastraba una red gigante hecha de hilos de luz, una especie de frecuencia estática que brillaba en la oscuridad del desierto. Dentro de la red, vi formas humanas que se retorcían en silencio. Eran las almas de los que el desierto se cobra cada año. Esa cosa se detuvo. Lentamente,
giró lo que parecía ser su cabeza hacia mi posición. Mi radio se calentó tanto que tuve que soltarla. El plástico se estaba derritiendo en mi mano. Entonces, a través del auricular que aún colgaba de mi hombro, escuché una voz clara. Una voz que no venía del aire, sino de dentro de mi propio cráneo. Gracias por el reporte, oficial. Ustedes son los mejores guías. Pedí mi baja 2 semanas después. Ahora vivo en Hermosillo, trabajando de guardia privado en un centro comercial. Pero cada vez que el viento sopla fuerte y trae el olor a gobernadora y tierra seca, cierro todas las ventanas y atranco la puerta, porque ahora lo sé que en el desierto de Sonora, el gobierno no es el que manda. Allá afuera, el desierto está vivo. Es una entidad hambrienta que lleva siglos patrullándonos a nosotros, esperando a que nos desviemos del camino. Nunca me gustó Oaxaca, y no por su gente o su comida, sino por sus cerros. Son elevaciones que parecen estar observándote todo el tiempo, cargadas de una pesadez que no se siente en ninguna otra parte del país. Fui cabo de infantería durante 6 años y aunque vi cosas fuertes en el servicio, nada me preparó para lo que ocurrió en 2018. Nos enviaron a la Sierra Sur, cerca de los límites con la región de la costa. La misión era supuestamente sencilla: localizar un laboratorio clandestino que los drones no podían detectar debido a la densidad de la neblina y la vegetación. Llegamos a un pueblo que no aparecía en nuestras cartas topográficas. El nombre en el letrero de madera a la entrada estaba borrado por el tiempo, y los pocos habitantes que vimos nos miraban con una mezcla de lástima y un miedo profundo. Cuando nuestro sargento preguntó por el camino hacia un paraje conocido como la Cuchilla del Diablo, un anciano, sin despegar la vista del suelo, soltó una frase que se me quedó grabada en el alma: el que sube con fusil, baja sin alma. La montaña no quiere hierro en sus entrañas. En ese momento nos reímos. Éramos 30 hombres armados con fusiles FX-05, entrenados y con equipo táctico. No teníamos tiempo para supersticiones de pueblo. Al tercer día de marcha selva adentro, la tecnología empezó a morir. Las brújulas giraban sin sentido, los GPS marcaban posiciones en medio del océano y los radios solo emitían un chillido similar al de un animal agonizando. Esa noche me tocó la primera guardia. La selva de Oaxaca suele ser ruidosa, un caos de insectos, aves y ramas moviéndose, pero de repente el silencio se volvió absoluto. Fue un silencio antinatural que te hacía doler los oídos. Encendí mi lámpara táctica y a unos 50 metros vi a un grupo de figuras. Al principio pensé que eran los objetivos que buscábamos, pero mi cuerpo se paralizó antes de que pudiera dar la voz de alerta. Eran seres altos, extremadamente delgados, que vestían uniformes militares antiguos de la época de la Revolución, pero la tela parecía estar hecha de corteza de árbol podrida. No tenían rostros, solo una superficie plana y oscura donde deberían estar los ojos y la boca. No caminaban, se deslizaban entre los árboles sin quebrar una sola hoja. Cuando les di el alco, uno de ellos emitió un sonido que me persigue hasta el día de hoy. Era la voz exacta de mi madre, llamándome por mi nombre completo desde la espesura de la selva. Al amanecer, la pesadilla se hizo real. 2 de nuestros centinelas habían desaparecido. No hubo rastro de lucha, ni gritos, ni sangre en la tierra. Lo único que encontramos fueron sus botas tácticas, puestas perfectamente una al lado de la otra, llenas de sangre fresca por dentro, como si sus cuerpos hubieran sido succionados o derretidos desde el interior del calzado. El sargento, un hombre veterano de 1000 batallas, estaba pálido como un muerto. Sin decir mucho, ordenó la retirada inmediata. Pero la montaña ya nos había marcado. Caminamos durante 8 horas a paso veloz, y al caer la tarde, terminamos exactamente en el mismo claro donde habíamos acampado la noche anterior.
La neblina bajó de los cerros y se puso de un color rojo carmesí, un tono que nunca he vuelto a ver en la naturaleza. Entonces los vimos de nuevo. No eran hombres, eran algo que la historia y la religión olvidaron hace mucho. Empezaron a cambiar de forma frente a nosotros, imitando nuestras posturas, transformándose en versiones deformes de nosotros mismos. Vimos a nuestro propio sargento salir de detrás de un árbol, pero su piel era de madera y sus ojos eran 2 agujeros negros que goteaban una savia espesa. Mis compañeros empezaron a disparar en ráfagas, pero las balas atravesaban a esas cosas como si fueran humo o aire. Uno a uno, los soldados fueron arrastrados hacia la copa de los árboles por lianas que se movían con la voluntad de tentáculos. Lo más aterrador es que los gritos que escuchaban no eran de dolor, eran risas histéricas y gritos de alegría, como si mis hermanos de armas estuvieran siendo invitados a una celebración macabra en lo alto de la selva. Fui el único que logró llegar a la carretera federal. Me encontraron 3 días después, deshidratado, con el uniforme hecho jirones y las uñas arrancadas por tanto trepar por la piedra y el lodo. Cuando los mandos me interrogaron en el hospital militar, su respuesta fue el golpe final. Me dijeron que ese destacamento nunca fue enviado a esa zona, que no había registros de ninguna misión en la Sierra Sur y que los 29 hombres que estaban conmigo figuraban como desertores desde hacía meses. Me dieron la baja por estrés postraumático severo y me mandaron a casa con una pensión mínima y el silencio como condición. Pero sé lo que vi. Sé que en Oaxaca hay cerros que no le pertenecen a este mundo. A veces, en las noches de tormenta, el radio de mi casa se enciende solo. No hay música ni noticias, solo el sonido del viento de la sierra y la voz de ese sargento de madera, susurrando por el altavoz. Cabo, todavía nos falta un hombre para completar la guardia. Oaxaca es tierra de dioses viejos, y esos dioses no usan altares, usan el uniforme de los que se atreven a profanar su montaña. En enero de 1994, la selva lacandona no era solo un laberinto de vegetación, sino un hervidero de pólvora y gritos. Yo era parte de un equipo de fuerzas especiales, GAFE, los mejores del ejército mexicano, enviados para neutralizar los focos de resistencia del EZLN en las zonas más profundas de Chiapas. Nuestra misión era clara: avanzar hacia un asentamiento rebelde cerca de la frontera para descabezar un mando zapatista. Pero en la selva, la claridad es un lujo que se pierde con la humedad. Al tercer día de patrullaje, el guía local que nos acompañaba simplemente se esfumó. No huyó. Su fusil y sus botas estaban ahí, pero él no. Entramos en un pueblo que no figuraba en nuestras cartas topográficas. Las casas de madera estaban dispuestas en un círculo perfecto y no había rastro de hombres armados. Solo un silencio que pesaba más que el equipo táctico. No es el EZLN, teniente, susurró el cabo Mendoza, señalando los techos. Sobre las chozas no había banderas negras y rojas, sino atados de plumas negras y cueros de cabra secándose al sol. Al llegar a la plaza central, el aire se volvió denso, con olor a copal y carne rancia. De las sombras de la iglesia de adobe salieron ellas, 3 mujeres que no parecían guerrilleras, sino presencias antiguas. No llevaban pasamontañas, pero sus rostros estaban cubiertos por una ceniza gris que parecía vibrar. «Alto ahí», dijo mi comandante, pero antes de que terminara la frase, el primer soldado cayó de rodillas, convulsionando, con los ojos vueltos hacia atrás. Las mujeres empezaron un rezo que no era celtal ni sosil, era un siseo que parecía venir de debajo de la tierra.
Lo que vi después me ha perseguido durante décadas en mis pesadillas. La mujer del centro se desprendió de su piel como quien se quita una chamarra. Sus extremidades se alargaron, sus rodillas se doblaron hacia atrás y sus ojos se encendieron con una luz amarillenta que no pertenecía a este mundo. Eran nahuales, brujas de la selva que custodiaban el paso. Nuestros fusiles se encasquillaron todos al mismo tiempo. El acero se sentía helado, muerto. Escuchamos el aleteo de miles de aves invisibles y de repente la selva misma se cerró sobre nosotros. Los árboles parecieron caminar y las sombras de las brujas se proyectaban como gigantes sobre la niebla. Desperté 2 días después, vagando solo por la carretera a Ocosingo. Mi unidad completa había desaparecido. El informe oficial dice que sufrimos una emboscada zapatista y que los cuerpos nunca se recuperaron debido al terreno. Pero yo sé la verdad. El gobierno envió soldados a pelear una guerra política, pero en las profundidades de Chiapas tropezamos con algo mucho más antiguo y letal. El pacto de las brujas que protegían la selva de los intrusos, sin importar el uniforme que vistieran.